Presidente Sanguinetti, contentísimos de que esté acá. Y muchas gracias. Y yo también. Muchas gracias. Como siempre. La última vez fue por Zoom. Exacto. Estábamos en pandemia. En pandemia. Y la vez anterior, usted llegó y estaba pasando algo que no recuerdo qué era, pero era una historia policial, creo. Y usted me dijo lo que me acaba de decir fuera de cámara. Y eso me va a llevar a una pregunta. Me acaba de decir fuera de cámara Sanguinetti, que además de un gran político, un gran intelectual, es periodista, y creo que le gusta que lo definan como periodista. Así me defino. Él se define como periodista. Dice, la Argentina es el mejor país del mundo para hacer periodismo. Porque todos los Por días... todo lo que estábamos contando. No, porque todos los días no hay una gran noticia, hay una novela entera. Bueno, ahora sobre eso le quería hablar. Me está llevando un tema del que no pensaba preguntar. Muy agonista la Argentina, muy agonista. Hace muchos años, un amigo mío inglés, que estudiaba historia de la economía, cuando yo lo conocí, él ya hacía muchos años que venía a la Argentina, y me dice, cuando empecé a venir a la Argentina, yo bajaba del avión, compraba el diario Clarín, miraba la tapa de Clarín, y dije, llegué el día en que todo está pasando. Al cabo de 10 años me di cuenta de que nunca pasa nada. ¿Qué relación hay entre el cambio y la agitación? Nosotros somos un país muy agitado, pero que si uno mira bien, estamos estancados desde hace mucho tiempo. La Argentina, si uno viene un año después, parece que cambió todo. Si viene 10 años después, como tu amigo inglés, está todo igual. ¿Por qué? Bueno, son permanencias. Hay permanencias políticas, hay corrientes históricas. Carlos, cuando usted hace ahora la historia del conurbano, o mejor dicho, la realidad actual hoy del conurbano, ¿de dónde parte? De la historia. Y bueno, la Argentina tiene corrientes históricas muy permanentes que han tenido su estabilidad. Y que es lo mejor, y que es lo mejor, que todavía hay partidos. Porque esto que se estaba describiendo allí no es el panorama que se le dio a Chile, en que los gobiernos demócratas cristianos de Elwin y de Frey, o los socialistas Bachelet y Lago, o los liberales conservadores de Piñera pasaron a la historia y nos encontramos con una extravagante elección entre un joven simpático, generoso, inteligente, dirigente estudiantil que llegaba a la presidencia enfrentado a un candidato impresentable de la derecha y no hay mayoría parlamentaria, no hay nada. No es ese el escenario argentino, por suerte. No es el escenario colombiano, mucho menos el peruano. ¿Por qué? Por lo que mencionabas hace un rato de Sartori, porque todavía hay partidos en un mundo en el cual la declinación de los partidos está en la base de la inestabilidad democrática que vivimos en Francia, en Italia, en España, en nuestros países de referencia cultural. Me quiero detener en eso. Usted renunció a seguir siendo senador y cuando renunció a seguir siendo senador, a mí me llamó muchísimo la atención. No me tendría que haber llamado la atención conociéndolo, pero igual fue muy contundente como gesto irse al partido. Renunció a la senaduría, que es donde todo el mundo quiere llegar, o muchos quieren llegar, para volver al partido. ¿Por qué quiso ir al partido? Porque el partido estaba muy mal. Porque el partido ¿Pero qué importancia tiene que alguien de su dimensión le dedique tiempo a un partido? Porque hoy los partidos son los que articulan las tendencias de la opinión. Porque entendamos, no. Una elección no es una tomografía computada de la opinión. Una elección no es una encuesta, es un acto de gobierno en el cual la ciudadanía heterogénea toma una decisión política. Cuando hay partidos, bueno, esos partidos van articulando las corrientes de opinión hacia un lado y hacia el otro, y esa es la base de la estabilidad democrática. Entonces, cuando eso se pierde, pasa lo de Venezuela. Chávez no destruyó los partidos, no. Los dos partidos tradicionales de Venezuela, Adecos y Copellanos, se habían debilitado y en ese vacío apareció el coronel milagroso mesiánico a salvar la patria y a introducirla en esta tragedia interminable que vive Venezuela. Entonces, esa es la importancia. Entonces, por eso mismo,
he estado mirando la televisión un rato, después de algunas entrevistas periodísticas, y me he quedado bastante, ¿cómo diré? No asombrado, porque sé que la política es eso, sino un poquito sobrecogido, porque todos sabemos muy bien que la interna es lo que no le gusta a nadie en la opinión pública, salvo a los que estamos metidos en la interna. ¿Por qué es importante la interna? La interna es importante porque define las candidaturas y define los liderazgos, sin ninguna duda. Y eso es lo que le da a, digamos, a la elección esto. En otros tiempos no había interna, pues los liderazgos eran personales, había partidos, había liderazgos personales, y era el del caudillo o gran líder y el del opositor, y ahí estaba la historia. Muy bien. Pero hoy la historia es distinta, es compleja, y entonces es muy importante ese mecanismo de composición. Ahora, ahí viene el tema, ¿cómo administramos la postelección? Bueno, a ver, ¿qué pasa la con pregunta... con el que perdió la interna? Y no con él, pues de pronto él, si tiene responsabilidad democrática y cívica, Con los que lo siguieron. dice yo voy a seguir con el partido como corresponde, porque si me presenté a una interna es para aceptar sus reglas. Ahora bien, la gente que me votó en la interna, ¿vota igual al otro candidato que me derrotó? ¿Lo vota igual en la nacional? No lo sabemos. Misterio que quedó pendiente de todo tu... La tendencia indica que hay una parte que se va. Hay una parte que se va, hay una parte que se va. Ahora y por salgamos eso es del... muy importante que no haya heridas, que no haya heridas. Vamos a ese punto, pero ahora salgamos de la vida del partido para ir a la democracia en general. Este libro es, además de un libro muy interesante de conversación, un mensaje. Sanguinetti y Mujica, El Horizonte. Ahí está. Conversaciones sin ruido. ¿Cuánto de conflicto y cuánto de acuerdo y de consenso tiene que haber en una democracia para que funcione bien, para que las prestaciones de bienestar para la gente sean las que la gente espera? Bueno, ahí empecemos con un concepto fundamental. Consenso, es muy usual que se use esa palabra, a veces para sustituir vacíos ideológicos. Una democracia nunca va a generar un consenso universal, porque entonces ya no sería una democracia. Mujica y yo tenemos historias distintas, muy distintas políticamente. Él estuvo en la guerrilla, yo estaba en los gobiernos que combatían la guerrilla. O sea, podemos decir, fuimos enemigos en una guerra. Luego, cuando retornada la democracia y los incorporan a la política, fuimos adversarios políticos. Hoy somos colegas amistosos. Su sueño, bueno, sigue siendo un sueño anarcosocialista, con mucho de bohemia y de contenido personal e intransferible. El mío es el de un liberal, socialdemócrata, racionalista, que representa un sentimiento republicano laico. Somos distintos, nos vestimos distintos, pero sin embargo tenemos eso que es el otro concepto, que es esencial a la democracia, que es convivencia. No tenemos consenso, pero tenemos convivencia. No tenemos consenso en muchas cosas, pero la tenemos en la regla de juego que permite la convivencia. Estamos todos en la democracia liberal, estamos todos en el sistema de mercado, estamos todos en la paz internacional y estamos en el sistema de derecho. Bueno, y eso, ¿por qué aparecemos juntos? Para que la gente, los jóvenes, que es lo que nos preocupa, los jóvenes, los que están más lejos de la vida política, los que tienen menos compromiso, porque nosotros ya nacíamos en el Uruguay colorado oso blanco, ¿no? Pero hoy ya no es así. Entonces, los jóvenes que están más lejos de la política, que no nacen con una pertenencia, que no nacen con un segundo apellido, nos miran de lejos. Bueno, tienen que entender esto, que aún gente que pensamos muy distinto y que hemos estado muy enfrentados, estamos sí, conviviendo bajo las reglas de la democracia, que es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que queremos mostrar a los muchachos. El Frente Amplio, que es la fuerza que lo llevó al poder a Mujica y a la que él pertenece, inclusive en la variante Mujica, que es una variante interna, digamos, no representa a todos, ¿se podría decir que es populista o no ha habido populismo en Uruguay?
No es Populismo del que hablamos hoy, ¿no? No. En el Uruguay no hay populismo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay populismo? Porque hay una institucionalidad fuerte, ¿m? Y hay liderazgos articulados detrás de los partidos. Usted me podrá decir, pero Trump es populista. Sí, es verdad. Trump fue un populista muy inteligente, que en lugar de lanzarse por el camino de hacer un partido distinto o de enfrentar los partidos, tomó por asalto un viejo partido liberal, como era el Partido Republicano Español. ¿No? Nada menos. El de Lincoln y Eisenhower. Bueno, y lo tomó por asalto. Y lo usó, lo instrumentó. Ese es un caso muy particular. Pero ahí se demostró que Trump podía ser populista, pero Estados Unidos no pasó a tener un sistema populista. Entonces, el Uruguay no tiene un líder mesiánico que esté por encima de las instituciones y que pueda actuar más allá del Estado de Derecho o al margen de él, y que vaya transformando, como ha ocurrido con los populistas, la legitimidad de origen que le da una votación en una ilegitimidad de ejercicio por su abuso, como ha pasado en la mayoría de los casos, Venezuela, Nicaragua, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Yo diría, el Uruguay felizmente ha preservado su sistema institucional. E incluyo en eso los partidos, que hemos tenido variantes, y el bipartidismo tradicional de colorados y blancos, hoy, en el fondo, es un nuevo bipartidismo. Un conglomerado de partidos de izquierda de origen muy diverso y de pensamiento muy diverso también, porque el comunismo uruguayo sigue siendo comunista, marxista, leninista, y era estalinista, y no han jurado nunca de ellos ni se arrepintieron. Y conviven con otros. Muy bien. Y nosotros estamos, bueno, los dos viejos partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, un partido de origen izquierda, que hoy está en la coalición, y algún otro partido menor. Entonces, hay una coalición de centro, digamos así, y cuando decimos de centro, digo porque estamos el Partido Nacional, estamos nosotros, y ahora un partido que podríamos llamarle de derecha, que es nuevo, pero que felizmente se ha incorporado a la coalición, que se ha llamado Cabildo Abierto, fundado por un general, excomandante jefe, que sale del ejército y forma un político. Entonces, tenemos los dos partidos tradicionales, un partido nuevo, felizmente todos adentro de un gobierno. ¿Trabajosa coalición? Sí. ¿Difícil coalición? Sí. Pero, sin embargo, hemos logrado mantener un clima económico de estabilidad, un clima de inflación muy razonable, hemos recuperado el empleo, el país está funcionando con normalidad, hay indicadores de pobreza que han bajado, en fin, ¿tenemos serios problemas? Sí, en la educación, por ejemplo, pero en términos generales el país está sólido y está estable. Yo me acuerdo que cuando estaba en carrera Trump, todavía no había ido a la elección, era candidato, usted acá dijo dos cosas muy interesantes. La primera es que tenía serias diferencias con Trump que llegaban hasta lo estético. Exacto. Ahí empezaba mi diferencia. Empezaban con lo estético. Por el pelo ese Digamos extraño. que es un experto, el doctor en historia del arte. Era un es muy pelo lindo extraño, escucharlo en ese tema. pelo extraño teñido y peinado Ahí lo tiene. de un tema raro. Y lo otro, que me interesa mucho por lo que se vive hoy en la Argentina y en otras sociedades, es Trump no le ganó a Hillary Clinton, o no le va a ganar a Hillary Clinton, sino a House of Cards, digamos, a una visión de la política. Exacto. Hoy en la Argentina hubo, en las últimas elecciones de hace 2 años, la mayor abstención y voto en blanco de la historia democrática desde el 83 hasta ahora. Eso parece que se está acentuando, no retrocediendo. Aparece un candidato muy visible, que no sé si creerle o no a las encuestas porque han fallado mucho, pero es el único criterio que puedo tener, así que les creo. Pareciera que Milei asciende junto con la abstención. Y aparece una impugnación a la política, parecida a la que aparece en otras sociedades. No digo solamente Estados Unidos, puede ser parecido a un aire de familia con lo que ha pasado en Brasil y Bolsonaro. ¿Cómo interpreta ese fenómeno? Bueno, es un Porque fenómeno... yo creo que cuando usted dice felizmente este partido de derecha está integrado al sistema en Uruguay, está hablando de esto, me parece. Exacto, felizmente es exacto, porque el riesgo son los Milei.
digo, a quien personalmente no lo conozco, pero he visto su prédica, su actitud antipolítica, que lleva a esos fenómenos que en América Latina son muy comunes y que decimos el desencanto. Ah, ¿y por qué estás desencantado? Porque compraste un encanto falso. Compraste un brillante que era un pedacito de botella. Entonces, A ver, ¿cómo es y eso? esa es la diferencia con los partidos. Esta es la diferencia con los partidos. Entonces, los partidos tenemos retratos. Entonces, sí, los radicales podrán decir lo que quieran, pero los está mirando Irigoyen y los está mirando Alfonsín y a otros los está mirando Frondizi. Entonces, los partidos, aún partidos nuevos como fue el PRO, pero que se sumó, digamos, a una corriente democrática, tienen esa seguridad, digamos, que te da un anclaje intelectual sólido. Decís, podrán administrar mejor o peor, pero no va a ser locura. No se va a ir de este carril, no va a tirar a todas las balizas y va a ir por la banquina. Ahora, estos otros candidatos, uno no sabe lo que pueden llegar a hacer. Y ahí está el problema. Entonces, porque es muy fácil trepar en la insatisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la insatisfacción ¿de qué nace? Que estamos en un tránsito de civilización. ¿Por qué? Porque estamos pasando de la civilización industrial a la civilización digital. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo iba a la facultad, estábamos ahí los muchachos, de repente uno venía y decía, entré al banco comercial, este empleo para toda la vida, este sí que se arregló la vida. Porque en nuestra época había empleo para toda la vida. Hoy no hay más empleo para toda la vida. Las empresas suben y bajan. En consecuencia, inseguridad. Hay más oportunidades, pero menos seguridad. Segundo lugar, una civilización de consumo que es fantástica, porque ha generado naturalmente más bienestar para los mayores espacios. Basta ver, digamos, la calefacción de una casa. No hay quien tenga algo con lo cual darse calor aún con modestia, pero también genera necesidades constantes y ese agonismo y esa inquietud, digamos así, constante que genera la civilización de consumo. Tercer lugar, la inseguridad. El mundo se ha urbanizado y hoy las ciudades no ofrecen el refugio que fueron. Las ciudades nacieron para refugiar a campesinos que estaban, digamos, agredidos por vandalismo y por cosas. Y hoy las ciudades son al revés. Todas las ciudades son peligrosas. Acá hablamos de la Argentina, acá hablamos de Buenos Aires, hablamos de Rosario. Pero fíjense lo que pasó en Santiago de Chile hace 3 días, hace tres tardes. El presidente Boric rodeado de los expresidentes, Ricardo Lagos y Bachelet socialistas, y Piñera liberal conservador, y el presidente Boric arrodillado delante de la viuda de un carabinero y abrazándola como expresión de solidaridad. Estamos hablando de Santiago, un país y una ciudad que hace 4 años era el modelito de todas las cosas, ¿no? Entonces, las ciudades no ofrecen ya aquella seguridad, hay mucha insatisfacción. Y las ciudades grandes son tremendas, porque si hay que gastar 1 hora y media de tiempo para llegar al empleo, 8 horas y media para volver, y todo lo demás es un factor nuevo, para mí muy vinculado al desarrollo de la droga, del consumo de la droga, muy vinculado a las adicciones. Y luego seguimos, por seguir enumerando factores, el contribuyente. Todos le pedimos al Estado. Lo acabamos de pasar una pandemia. ¿A quién miramos? Al Estado. Bueno, el Estado, vacúneme, el Estado, bueno, fantástico. Como pasa siempre, la crisis mira al Estado. Y todos le reclamamos al Estado. Pero luego el Estado, un Estado barato no puede ser un Estado solidario. No quiere decir que un Estado caro sea necesariamente eficiente, pero es imposible un Estado solidario barato. Es imposible. Entonces, los Estados son todos relativamente caros. Entonces, para la economía informal, son una carga que también genera molestias. Y generan molestias a las burocracias, las famosas burocracias, imprescindibles, pero que también han generado la patología del Estado. El Estado tiene su propia patología. Entonces, esta suma de ingredientes
están en la base del desasosiego que vemos en nuestras sociedades. Hay otras sociedades distintas. Las sociedades sajonas, mucho más individualistas, mucho más referidas al éxito individual, porque una empresa se fundió en Estados Unidos y los obreros sí hacen huelga 3 días y pues salen a buscar empleo cada uno y arreglársela como puedan. Aquí estamos 10 años de seguro de paro, de cooperativa para que siga la industria, porque es nuestro espíritu y nuestro sentimiento. En esa caracterización, ¿cómo incluye el fenómeno de la información, las redes sociales, etcétera? Fundamentalísimo, fundamentalísimo. Porque si hemos cambiado, iba a hablar de eso ahora porque ese es el gran tema hoy. Nos comunicamos distinto, ¿no? La gente vive... ¿Dónde vive la gente? ¿Hoy en su casa? No, vive en el grupo de WhatsApp. ¿Va al partido político? No, ¿para qué va a ir si tiene el Facebook y le puede decir hoy a Alberto Fernández lo que quiera? Y vive la ilusión de que está discutiendo con el gobierno, ¿no? ¿Verdad? Y luego todos los instrumentos que van apareciendo. Entonces, el ciudadano hoy vive en ese mundo. Y a su vez pasa a estar sobrenoticiado y subinformado. Usted escribió una nota, creo que la última que publicó en La Nación, me parece, sobre ChatGPT. El ChatGPT, exactamente. Sí. Como una especie de homenaje a la creatividad fue la nota. A ver, no, porque la nota lo que yo explicaba es, digo, primero, no nos asustemos de una nueva herramienta. No nos asustemos. Todo depende de cómo usemos la herramienta. Todas esas herramientas de comunicación o de información o de conocimiento siempre han generado enormes cambios. El primero fue la escritura, porque ya no había que acordarse todo lo que había que hacer. El segundo fueron los números. El tercero fue el ábaco, hace 3000 años. Fue el primer modo de contar. Y suma y sigue. Y cuando apareció la simple y sencillita maquinita de calcular, eso sí que era inteligencia artificial. Yo cuando iba en 4º año, mi maestra, Blanca Pauletti, una maestra de aquella de la de antes, dividíamos por 4 cifras. Hoy si me pongo a dividir por 2 tengo que estar un rato penando, ¿no? Pero eso nos llevó a otras cosas. Atrofiamos esa capacidad, generamos otra. Ni hablemos lo que significó el libro cuando apareció la Biblia, ¿no? En fin, son cambios muy importantes. Entonces, la computación, las redes. Bueno, cuando apareció Wikipedia, vamos a decir, entonces ya era Wikipedia, que era al lado de la enciclopedia británica. Fantástico, sí, porque tenía muchos errores. 10 años después, y hoy, mentira, usamos toda la Wikipedia. ¿Que no es la verdad revelada? No. ¿Que no es la palabra definitiva? No. Pero que te da, para empezar, un parámetro y 4 datos y 4 fichas de las cuales partís, sin duda, la Wikipedia. Y esto va a ser lo mismo. El ChatGPT es un instrumento indudablemente muy importante, va a generar nuevos empleos y va a hacer perder otros empleos, pero volvemos a lo de siempre, la innovación, la capacidad de crear, esa no la va a sustituir el ChatGPT, porque el ChatGPT es, como todos los algoritmos, es una acumulación de datos históricos que va repitiendo. El algoritmo que hace, repite. Por eso uno prende la televisión y dice, Julio, como viste de Crown, te recomiendo Downton Abbey, ¿no? Julio, porque me dice, pero si a mí se me está ocurriendo la locura de que quiero ahora dedicarme a los documentales, no me lo va a decir el algoritmo. Y el algoritmo, el gran algoritmo, que es el ChatGPT, es lo mismo. Yo por eso estos días he usado ejemplos literarios, no sé cuál usé en ese artículo, pero el otro día usaba uno y digo, ¿nos acordamos de esto? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía, delante del pelotón de fusilamiento, había de recordarse aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y ahí comienza 100 años de soledad. ¿El ChatGPT va a hacer lo mismo? No. Con las palabras de García Márquez va a inventar un cuento de repente. De repente es razonable, está divertido. Pero la creatividad en todo. En la política tenemos todos los instrumentales. Las estadísticas económicas. Y sí, pero luego hay que aplicar eso a una sociedad bullente.
donde hay pasiones, sentimientos, prejuicios. ¿Cómo? Ahí hay que ponerle la cabeza. El empresario sí tiene 1000 elementos hoy, objetivos, pero luego va a haber uno que toma la decisión justa y otro que no. Y bueno, esa es la diferencia entre un innovador schumpeteriano, para recordar al gran economista que decía que la base del capitalismo es la creación destructiva, o bien alguien que repite. Y lo mismo va a pasar en esto. Va a haber el que repite, el que arma una letra de Homero Manzi artificial, o el que realmente se acuerda de uno de verdad. Muchísimas gracias, le doy las gracias a usted. Le doy las gracias a Marta Canessa, la gran historiadora. No sé si podemos mostrarla. Sí, que anda por allá atrás. Está allá. Ahí la estamos buscando. Muy bien. Que lo ha acompañado al presidente toda su vida Tenemos 63 casados. y que lo acompaña esta noche también. Ahí está Marta. Gracias, Marta.